Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor, Jesús el esposo. Que la paz, el amor y la misericordia del Señor sea con todos ustedes, hermanos y amigos. Es un enorme placer en Cristo, nuestro Señor y Salvador, el poder estar con ustedes en este estudio doctrinal de la palabra del Señor. El viernes pasado iniciamos un tema muy precioso, muy interesante, un tema doctrinal que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Decíamos, para hacer un pequeño resumen de la clase pasada, que el bautismo del Espíritu Santo fue anunciado primeramente por Juan el Bautista, allá en Mateo capítulo 3, versículo 11, en donde Juan el Bautista habla a los fariseos que llegaron al río Jordán, en donde estaba bautizando él. Les dijo que el Señor había prometido dar el Espíritu Santo, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Decíamos que en Mateo 3:11, en esa palabra, Juan el Bautista, el Espíritu Santo, habla de dos bautismos: el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. También decíamos que acerca de ese tema, de cuál es ese bautismo en fuego, vamos a estar hablando próximamente. Y nos quedamos únicamente sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo. Decíamos de que esa, más que un mandamiento, era una promesa que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo dio exclusivamente para sus discípulos, para los apóstoles, específicamente para los apóstoles. Quiero aprovechar en esta ocasión acerca de este asunto, porque muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo era para todo el mundo. Que el día de Pentecostés fueron bautizados 120 personas, otros dicen que fueron más, que otros dicen que fueron los 3,000, y así hay distintas conjeturas, pero la palabra de Dios nos va a señalar que esa promesa Jesucristo se la hizo a sus apóstoles, a los 12 apóstoles. Para ello quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Vamos a estar analizando hoy el contexto en donde el Señor Jesús, a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17, nuestro Señor está conversando con sus discípulos. Es un sermón bastante largo, es una enseñanza bastante larga que comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17 con la oración de Jesús para sus discípulos. Comienza en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, vaya buscando su Biblia, vaya preparando el Evangelio de Juan, capítulo 13, en donde el Señor lava los pies a sus apóstoles, a sus discípulos. La palabra usa intercambiablemente, le dice apóstoles y le dice discípulos. En esa ocasión que comienza a ser narrada en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde el Señor ora por sus discípulos. En esa famosa oración de la unidad, en el capítulo 17 de Juan, el Señor primeramente ora por Él mismo. Luego ora por sus discípulos y luego ora por nosotros. Pero en esa oración es la conclusión en donde Él ora y pide la bendición y la protección por aquellos que Él había elegido. Rápidamente vamos a ver que durante la última semana, esto que vamos a estar leyendo del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan, ocurrió durante la última semana de vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la última semana, donde Él tuvo también su última cena, lavó los pies a sus discípulos. En esa ocasión muy particular, del capítulo 13 al capítulo 17, en ese contexto nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo habla única y exclusivamente con los apóstoles. Una promesa para ellos, no se la hizo a nadie más. En esa ocasión, leamos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2, dice la palabra del Señor que Él cenaba con ellos. ¿Quiénes eran ellos? En el Evangelio de Juan, capítulo 13, nos dice de la siguiente manera, el versículo 2, y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Note bien que en esta ocasión el Señor Jesús está cenando con ¿quiénes? ¿Quiénes estaban en la última cena? ¿Los 120? ¿Los 70? ¿Quiénes estaban ahí? Sus apóstoles. No nos confundamos, y se menciona uno de ellos, Judas Iscariote. Ahora leemos el versículo 6, siempre el capítulo 13. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Otro nombre que se menciona. Note bien los nombres que se mencionan. ¿Cómo se llamaban los 120? No sabemos. Sabemos si los nombres de los 12 apóstoles. Se menciona aquí el segundo, Simón Pedro. También vemos en esa reunión especial, el versículo 11. Esta fue una reunión especial. ¿Quiénes estaban presentes ahí? ¿A quienes el Señor les dio la promesa? A los apóstoles. Versículo 16. De cierto digo, el siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso les dijo, no estáis limpios todos. Dice la palabra, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Quiénes eran todos los que estaban limpios? Los 12, porque uno de ellos le iba a entregar. A eso se refiere el Señor. Todos no son los 120, no eran más gente, más discípulos. Era una promesa para los apóstoles. Ahora leamos el versículo 12. Así que después que le hubo lavado los pies, ¿a quiénes le lavó los pies el Señor? A los 120, estaban Qué gracioso. Y me puse a pensar que ¿cuánto habrá dilatado el Señor en lavarle los pies a 120 personas? No, los 120 no estaban ahí. Esa era una reunión muy especial, muy especial. El Señor lavó los pies de los 12. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. ¿Quiénes estaban sentados en la mesa? 120 personas. No, amigo, los 12. Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que hoy? Bueno, ustedes ya saben la historia. Avancemos. Ahora leamos el versículo 23. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. En esa mesa, dice que uno de los discípulos estaba recostado en el pecho de Jesús. ¿Quién era ese? ¿Quién era? Correcto, sí. Juan, ¿verdad? Era el discípulo amado. Pedro le preguntó a él, porque algunos estaban ahí, quién era que él iba a entregar. Entonces Pedro le preguntó a Juan para que le preguntara a Jesús. Entonces vemos ahí que se menciona otro nombre. Se mencionan los nombres. ¿Quiénes eran esos nombres? ¿De los 120? No. Los 12. Ahora se menciona otro nombre, el discípulo amado. ¿Quién era? Juan. Versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Era una cena especial donde estaban reunidos los 12. Avancemos, vamos ahora al versículo 28. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué. Ninguno de los que estaban a la mesa, los 12 hermanos y amigos. Versículo 36, siempre el capítulo 13. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Simón Pedro. Note usted bien que en este relato, los nombres de quienes se están mencionando. ¿Cómo se llamaban los 120? No sabemos. La Biblia no dice los nombres de todos ellos, pero sí conocemos los nombres de los apóstoles. Avancemos. Capítulo 14, versículo 5. Vea qué interesante que es esto. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Quién era Tomás? En esa cena, ¿quiénes estaban a la mesa? Se están mencionando los nombres. Así que el entendido por señas, si a usted no entiende, no comprende a quienes el Señor le hizo la promesa de darles el Espíritu y bautizarlos con el Espíritu Santo, entonces estamos muy mal. Versículo 5. Le dijo Tomás, y luego leamos, ¿y quién era Tomás? Uno de los apóstoles. Ahora leamos el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, Felipe. ¿Y quién era Felipe? Vaya usted, no tenemos tiempo ahorita, al Evangelio de Mateo,
el capítulo 10 y en otros evangelios sinópticos y revise la lista de los nombres de los apóstoles. Y se va a dar cuenta que Tomás y que Felipe eran apóstoles. Felipe. Ahora leamos el versículo 26 del mismo capítulo 14. 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿A quiénes les está dando la promesa de enviarles el Espíritu Santo? A los 12. A los que estaban sentados a la mesa. A los que Cristo les lavó los pies. 14:26. 14:17. Dice 14:17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y le dice, y estará con vosotros. ¿A quiénes? A los apóstoles. Ahora vamos al capítulo 15, versículos 26 y 27. Capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quiénes estuvieron en su ministerio? De todos los discípulos estuvieron con Él desde el principio. ¿Los 120? No. Fueron los 12, a los que primero Él llamó. Ellos, los 12, fueron los únicos que estuvieron desde el principio. Así que usted puede seguir leyendo. Y finalmente, ¿verdad? Por asunto de tiempo, leamos el capítulo 17 y nos vamos a dar cuenta, el versículo 9, donde Jesús ora y dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El versículo 9, el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿A quién está haciendo referencia? A los apóstoles y a Judas. Los que me diste, los que yo escogí. ¿A quiénes escogió el Señor Jesús? ¿A los 120? No. A los apóstoles, a los 12. A los que Él escogió. Versículo 12. Entonces, usted puede seguir analizando más adelante y otros pasajes y se va a dar cuenta que Dios le prometió dar el Espíritu Santo únicamente, ¿verdad? En esa ocasión, le dio la promesa. En esa ocasión, esa promesa especial a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Bien, ahora vamos con el otro asunto. ¿Qué sucede con el caso de Cornelio? ¿Qué sucede con el caso de Cornelio y su familia? Cornelio y su familia. El día de Pentecostés, como le estudiamos la semana pasada, el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, a quien se le había dado la promesa. La Biblia no dice, y tampoco yo puedo ser tan cerrado y cuadrado de decir que en esa ocasión solo los 12 estaban en esa casa. Probablemente habían otras personas, probablemente. Pero quienes hablaron en lengua, quienes fueron bautizados con el Espíritu Santo ese día, fueron los apóstoles. Quienes se asentó sobre cada una de las cabezas, fueran de los apóstoles. Si alguien más estaba ahí, no sabemos quién más, probablemente tal vez otro discípulo, probablemente tal vez estaba María, otra de las mujeres que servían al Señor, pero la Biblia dice exclusivamente que solamente el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Ya lo demostramos la semana pasada. Pero ahora tenemos el caso de Cornelio y su familia. Les decía que el caso de Cornelio y su familia es un caso especial. Es un caso excepcional. Excepcional. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque es un caso especial. Esto aparece en el libro de Hechos en el capítulo 10. Este acontecimiento ocurrió aproximadamente unos 10 años después de Pentecostés. Aproximadamente unos 10 años después que se escribe, después que se da el acontecimiento del día de Pentecostés. Entonces, eso ocurre, vamos a ver, en nuestra Biblia, vayamos buscando el libro de los Hechos, capítulo 10. Dice Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio.
La segunda ocasión fue una ocasión especial, aclaramos, ocasión especial, con otro propósito distinto. Otro propósito distinto al propósito con el cual los apóstoles fueron bautizados el día de Pentecostés. ¿Por qué? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios envió el Espíritu Santo? ¿Por qué los apóstoles fueron bautizados? Ya sabemos nosotros que era para que les guiara a toda la verdad, para que ellos recibieran toda la inspiración, lo iba a guiar a toda la verdad, les recordara lo que Cristo les había enseñado y les enseñara cosas nuevas, para que les diera poder, para que ellos hicieran milagros y de esa manera ellos pudieran legitimar su apostolado, su ministerio y la gente pudiera creer en los milagros. Entonces el Espíritu Santo les permitía a ellos hacer milagros y lógicamente al hacer milagros, a resucitar muertos, sanar enfermos, eso hacía que su predicación fuera creíble, que no eran simplemente cualquier palabrero, como habían muchos que en aquella ocasión decían ser Mesías, decían ser apóstoles, decían ser enviados de Dios, y eran falsos, como Simón el Mago, que era un falso engañador. Lo que él hacía, las artes mágicas eran trucos baratos, pero lo que los apóstoles hacían eran milagros de verdad, no como los que hoy en día muchos falsos apóstoles dicen hacer falsos milagros y son trucos, son engaños, ¿verdad? Pero lo que hacían los apóstoles eran verdaderamente prodigios de verdad. Entonces esto, al hacer los prodigios, al tener esos poderes, hacía que la gente creyera en ellos, en su predicación, en sus palabras. Y también era la carta credencial que a ellos les permitía decir que eran apóstoles verdaderos, apóstoles de Cristo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo tenía un propósito. Ahora tenemos el capítulo 10 de Hechos, en donde Cornelio y su familia fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero permítame aclararle que el propósito con el cual Cornelio y su familia fueron bautizados era distinto al propósito con el cual los apóstoles fueron bautizados. Era el mismo el Espíritu Santo, era el mismo Espíritu. Sin embargo, el propósito con el cual fueron bautizados en ambos casos era distinto. Ya hablamos de los apóstoles, cuál era el propósito. Y luego ahora hablemos de Cornelio y su familia, cuál era el propósito. Imagínense usted que habían pasado 10 años y no se había convertido en ningún gentil. No se había predicado el evangelio a ningún gentil. Había ese problema verdaderamente muy serio, problema racial, los prejuicios raciales, las diferencias. Los judíos, hermanos, los judíos conversos, no aceptaban a los gentiles. Para ellos, para que un gentil se convirtiera a Cristo, primero tenía que convertirse en judío. A esto se le llamaba los judaizantes. ¿Qué era un judaizante? Un judaizante era un judío que se había convertido en cristiano y que ahora este cristiano judío, enseñaba y predicaba que para que un gentil fuera miembro de la iglesia, primero tenía que guardar la ley y muy específicamente, primero se tenía que circuncidar. En otras palabras, era otro evangelio. Era lo que Pablo relata a los Gálatas. Estaban predicando otro evangelio. El evangelio que predicaban los judaizantes era que para que usted pudiera ser salvo, primero tenía que circuncidarse. Primero tenía que guardar los ritos de la ley. Y por eso no nos extraña, porque era una barrera muy grande, la barrera racial. Los judíos creían que ellos eran el pueblo de Dios y que los gentiles estaban excluidos y que nunca iban a venir a la comunión de la iglesia, iban a ser salvos. Ellos creían que eran el pueblo especial. No se dieron cuenta que Cristo vino a derribar esa pared intermedia de la ley, esos prejuicios, esas divisiones, todas esas cosas las vino a botar, las vino a derrumbar. Pero lamentablemente esto era algo bien difícil, hermano. Fueron 1500 años de judaísmo. Y en 10 años no se iban a quitar fácilmente esa costumbre. No, eso es algo muy difícil. Se necesitó un milagro. Se necesitó un portento, se necesitó algo especial,
algo excepcional que ocurriera para poder hacer que un gentil se convirtiera a Cristo sin antes cumplir los ritos de la ley, sin antes circuncidarse. Por eso nosotros entendemos la importancia del bautismo del Espíritu Santo con el caso de Cornelio y su familia. Repito, fue un caso excepcional. El propósito con el cual Cornelio y su familia fueron bautizados con el Espíritu Santo fue para demostrar a los judaizantes, bueno, y para todos los judíos, que un gentil no necesita guardar los ritos de la ley, no necesita circuncidarse para ser bautizado, para el perdón de sus pecados. Porque eso era lo que había pasado durante todos esos años, entre Pentecostés y Hechos 10, y Cornelio y su familia, y el bautismo del Espíritu Santo, habían pasado 10 años y no se habían convertido los gentiles todavía. Todavía no. Entonces era algo excepcional que tuvo que ocurrir, algo extraordinario. Fue el mismo Espíritu Santo que descendió, así lo dice el apóstol Pedro. El mismo Espíritu, el mismo don que nosotros recibimos, ¿verdad? Ahí en Pentecostés lo recibieron ellos. Dice Hechos capítulo 10, versículo 47. Dice, Hechos 10, 47, el apóstol Pedro, porque él estaba predicando, Pedro le estaba predicando a Cornelio y su familia, y en eso vino el Espíritu Santo, y Cornelio y su familia fueron bautizados con el Espíritu Santo, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, así lo dice la palabra. Dice, mientras aún hablaba Pedro, versículo 44 del capítulo 10, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los judaizantes, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces dice Pedro, ponga atención para que usted analice que el propósito, esta segunda ocasión, y fue la última ocasión que el Espíritu Santo descendió de esa manera. La primera fue en Pentecostés y la segunda en Hechos capítulo 10, en un caso muy especial, para convencer, para tratar el Espíritu Santo de dejar claro de una vez por todas que un gentil no necesita circuncidarse o guardar los ritos de la ley para hacerse cristiano o para ser salvo. Dice Pedro, entonces respondió Pedro, al ver eso, Pedro estaba asombrado y asustado. Al ver eso, Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Cuando Pedro dice nosotros, ¿a quién se refiere? ¿A los 120? No, ya dejemos esa teoría, esa falsedad. Los apóstoles, como nosotros, al principio. Dice Pedro, ¿y a quién cree usted que le preguntó Pedro eso? A los judaizantes que llegaron con él, a los que exigían a los gentiles circuncidarse antes de bautizarse. Entonces viene Pedro, al ver, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los judaizantes que estaban ahí, les dice, a ver, ¿cómo pueden ustedes negar que sean bautizados ellos? El Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su familia, no para convencerlos, no para guiarlos a la salvación, no. El propósito que usted debe grabárselo en su mente era para convencer a los judaizantes que no es necesario guardar los ritos de la ley para ser salvo. No es necesario. Entonces Pedro, inmediatamente, guiado por el Espíritu Santo, les dice, ¿se fijan? ¿Se fijan que estos son gentiles? Y han recibido el don del Espíritu Santo como nosotros los apóstoles hace 10 años, al principio, en Pentecostés. ¿Ah? ¿Cómo pueden ustedes argumentar y decir que necesitan ser circuncidados si Dios les dio el Espíritu Santo? Si han sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿se les puede impedir el bautismo? ¿Y cuál es la respuesta? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días.
El bautismo del Espíritu Santo de Cornelio y su familia tenía como propósito demostrar contundentemente. Fue una prueba. Claro, no fue la única, pero fue la prueba contundente. Y Dios no anda repitiendo las cosas dos veces. Lo habló claramente a ellos, los judaizantes, a nosotros también y a usted, amigo religioso, a entender que Cornelio y su familia fueron bautizados con el Espíritu Santo, no para salvarles, no para guiarles, no, ese no era el propósito. No para inspirarles para que ellos predicaran la palabra, para que hicieran milagros, no. Fue para demostrar categóricamente, contundentemente, si un gentil quiere ser salvo, no necesita guardar los ritos de la ley, no necesita circuncidarse como predicaban los judaizantes, otro evangelio, un evangelio distinto. Porque Cristo decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero los judaizantes decían, circuncídate, cree en el Señor y sé bautizado, y se vas a ser salvo. Ese era el evangelio de los judaizantes. Le anteponían a la fe, primeramente, circuncidarse o guardar los ritos de la ley. Con la venida del Espíritu Santo, el día a Cornelio y su familia, el Espíritu Santo y Dios nos demuestra que ahora, si usted quiere ser salvo, ¿verdad? Si usted quiere recibir el perdón de sus pecados, lo que ellos hicieron, usted tiene que creer en Jesús como su Salvador. Y usted tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Así lo dice la palabra del Señor. Y el Señor te va a añadir a la iglesia, te va a dar el don del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Si usted quiere ser salvo, tiene que creer en Jesucristo como su Salvador y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Nada más. No tengo que mandarle a exigir a que haga otra cosa. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que usted tiene que obedecer, el Evangelio en el bautismo. Nada más. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, fueron los dos momentos, acontecimientos en donde hubo bautismo del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, el propósito con los apóstoles, y Cornelio y su familia, que tenía otro propósito. Demostrar, era la prueba, demostrarle a los judaizantes que para ser salvo, un gentil no necesita guardar los ritos de la ley, no necesita circuncidarse, únicamente necesita oír el mensaje del Evangelio y obedecer el Evangelio en el bautismo. Si lo dice la palabra del Señor. Si Dios nos presta la vida, el próximo viernes vamos a seguir estudiando, ¿verdad?, este tema, y vamos a introducirnos, si Dios nos da la vida, ¿verdad? Si no, pues otro lo va a hacer. Vamos a finiquitar, dejar bien aclaradito este asunto de Cornelio y su familia, algunos detalles que hacen falta, y vamos a introducirnos con el famoso bautismo en fuego. Bautismo en fuego. Algunos pues tal vez probablemente les suena gracioso. En alguna iglesia, ¿verdad?, se pide que descienda fuego, 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 y anhelan y exigen que ellos son bautizados con fuego. Cuando usted se dé cuenta a qué se refiere el bautismo en fuego, usted verdaderamente va a entender y no va a desear ese bautismo en fuego. Pero para ello, próximamente, el próximo viernes, sintonícenos a través de estos mismos medios, a través de este mismo teléfono, WhatsApp, las mismas redes sociales, en este mismo canal y a esta misma hora, seguiremos escudriñando la sana doctrina del Nuevo Testamento. Buenas noches y que el Señor les bendiga a todos.